Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Top Seniors, el podcast de Campus Romero, Fundación Romero y BitLab. Mi nombre es Jan Galia y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. ¿Cuáles son las claves para invertir pasados los 50 años? Y para eso tenemos a un especialista, él es Juan Carlos Gabeglio, tiene mucha experiencia en la banca, ha trabajado durante muchos años en tesorería de empresas como Scotiabank y actualmente es consultor independiente. Adelante Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio. Gracias, Jan. Buenos días con toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes y compartir un poco de mis conocimientos y mi experiencia en este rubro que es el tema de las inversiones. Y por lo que veo, un claro foco hacia todo lo que son el perfil de clientes que pasan los 50 años y que de alguna manera ya están pensando en un proceso de retiro hacia adelante, ¿no? En el pasado, uno cuando miraba el pasado decía, ok, yo me retiro a los 65 años, tengo una esperanza de vida de entre 15 años en promedio, y con eso yo podía generar pues una determinada cantidad de ahorro y tratar de solventar mis necesidades a lo largo de esos 15 adicionales años que tenía como esperanza de vida, ¿no? Pero la situación ha cambiado drásticamente como consecuencia de los avances en la medicina y en los hábitos de consumo y de ejercicios que hacen las personas. Hoy día vemos que las personas viven mucho más, sobrepasan la edad de los 80 en ambos sexos. Yo diría en la mayoría de casos llegan a los 90 y por lo tanto se hace sumamente importante comenzar a pensar en esta capacidad de ahorro que nos va a permitir solventar nuestro futuro. ¿Y cuándo es el momento? Uno dice, bueno, el momento, nunca hay momento, habría que hacerlo cuando uno empieza a trabajar. Desde ahí debería uno comenzar a sembrar la semilla del ahorro, tomando en cuenta el crecimiento como persona y después el financiamiento de su vejez, ¿no? Pero una persona de 50 años sabe perfectamente que ya está llegando al término de su carrera profesional. Le quedarán seguramente unos 10, 12 años, de repente un poco menos, dependiendo del rubro en que trabaja, para pensar en retirarse. Y por lo tanto, lo que tiene que tomar en cuenta es, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que he acumulado en todo este tiempo? ¿Y qué puedo hacer con esos recursos? ¿Y en qué los puedo invertir? El principal recurso que notamos que tienen las personas que lo acumulan a lo largo del tiempo es su activo, es su casa, ¿no? Casa, departamento. Estuvo muy en boga en años pasados. No solamente tener tu propia propiedad, tenerla pagada, sino comprar diferentes propiedades. Pensando en que la inversión en lo que le dicen ladrillos es una forma de invertir de una manera segura tus recursos y tener una vejez más o menos tranquila en función de la renta que pudiera generar esas compras adicionales que uno tiene. Pero la realidad, y básicamente me refiero a la pandemia, nos ha mostrado un panorama totalmente diferente, en donde una situación como la que ya vivimos y que no estamos exentos a que pueda volver a pasar, podría eliminar o limitar esa capacidad de generar recursos para solventar nuestra vejez en el futuro. Y por lo tanto, lo que decía es, uno tiene que comenzar a pensar en la diversificación. ¿En qué tenemos que hacer para diversificar esos activos que conforman nuestro patrimonio, ¿no? Ese patrimonio que vamos a utilizar en el futuro? ¿En qué debemos invertirlo? ¿Qué tan líquidos o no líquidos deben ser esos recursos? Y de esa manera comenzar a construir en una forma un poco más inteligente y acertada ese portafolio que nos va a permitir generar una renta, un ingreso seguramente en el futuro y, ¿por qué no?, una posibilidad de generar un crecimiento en nuestro portafolio dependiendo de las inversiones que uno realiza. ¿Qué instrumentos crees que sean los más convenientes a nivel de categorías cuando tienes más de 50 años para invertir tu dinero? ¿Y tú cómo ves la inversión en propiedades también? Mira, instrumentos, hay certificados de depósito, que es un depósito que le hacen una persona a un banco por un periodo establecido y que el banco le retribuye una tasa de interés.
Hoy por hoy esa tasa de interés puede estar entre el 2,5% y el 3,5%. Son de plazos cortos, entre 6 meses y máximos 2 años. Y el riesgo del instrumento es básicamente el emisor, que es la institución que los está emitiendo. Banco de crédito sería un claro ejemplo, emitiendo un certificado, o el Scotiabank emitiendo un depósito a plazo. El segundo instrumento son los bonos. Los bonos son deuda emitida por empresas y por instituciones, pero de plazos mayores a un año. Normalmente van de 1 hasta 30 años. Los bonos son utilizados para financiar diversos temas de las empresas, de los bancos, del mismo gobierno, cuando emite deuda soberana, y que te paga una tasa de interés bastante más alta de la que les estoy mencionando en los certificados. Y las acciones es una participación en la empresa. Uno compra cuando una empresa sale al mercado, emite acciones. Sobre esa emisión de acciones levanta capital, levanta dólares o soles. Y esos soles los invierte para comenzar a trabajar, a hacer crecer la empresa. Entonces, cuando uno compra acciones, compra una determinada parte de esa empresa. Y lo que le paga a la empresa al final del año es, si hace utilidad, la empresa distribuye una porción de esa utilidad, que se llaman dividendos, y la persona que ha invertido genera una porción de ese dividendo en forma proporcional a las acciones que está teniendo. Perfecto, entonces, bueno, o compro acciones de una empresa y si tienen utilidades recibiré algo, o tengo lo de los certificados. ¿En qué se diferencia un certificado con un depósito a plazo fijo? Mira, hoy en Perú existen solamente depósitos. Y en otros países existen ambas cosas. Existen certificados, que es básicamente lo mismo que el depósito, Ujú. pero que se transan en los mercados secundarios. Mercado secundario es la bolsa de valores, un mercado diferente a lo que se negocia o se intermedia a nivel de bancos. O sea, necesitas un lugar físico como la bolsa de valores, como cualquier otra bolsa, para poder negociar certificados. Esa es la diferencia solamente. Y si yo tengo, por ejemplo, mi 100% ahorros, ¿qué porcentaje recomendarías irlo colocando para irme acostumbrando al sistema o probar? ¿Cuál es la sugerencia para un depósito a plazo fijo? Y también me parece que hay niveles, ¿no? de riesgo ahí. Y según el nivel de riesgo te van pagando intereses. Claro, mira, en forma general, lo que el mercado aconseja es siempre, si eres joven, tener un 70% en acciones y un 30% distribuido entre bonos y depósitos. Si eres cercano a los 50, entre 40 y 50, es una relación casi proporcional diversificada entre acciones, bonos y depósitos. Y cuando te acercas a la edad más dorada, pasas de la plateada ya a la más avanzada, de 65 en adelante, ya necesitas un ingreso seguro, no arriesgar ese capital. Y ahí lo que se te recomienda son depósitos o bonos y fondos mutuos que están muy en boga en el Perú y en varias partes del mundo. Son empresas que lo que hacen es arman un portafolio de instrumentos de los que estamos conversando y los ofrecen en forma individual a cada uno de las personas que compran o participan en ese fondo. Por tu experiencia, Juan Carlos, ¿cuáles crees que son de los errores más comunes que cometen las personas de más de 50 años al momento de invertir? Yo te diría que lo que yo observo muchísimo es mucha concentración en lo que son propiedades. Mucha gente compra propiedades eh, y acá habría que diferenciar el tipo de propiedad que es para uso propio como para el que es para negocio o para rentabilizar tus inversiones. El que es para uso propio claramente lo vas a tener, lo vas a cuidar, va a tener otro valor en tu portafolio. Pero el que tienes para inversiones lo tienes que comparar exactamente igual con cualquier otro tipo de activo. Y ahí es donde tienes que hacer el análisis perfecto si es rentable o no es rentable versus otro tipo de activos. Si es líquido, y cuando me refiero a si es líquido, si es que lo puedo vender rápidamente o no lo puedo vender rápidamente y generar el efectivo que necesito en una situación de emergencia, van a ser esas las variables más importantes para tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es el error que cometen las personas? Comienzan a acumular mucho en propiedades y no diversifican el riesgo.
Y puede suceder lo que te mencionaba al inicio de la conversación, que pase, Dios no lo quiera, una nueva pandemia y esas personas dejen de recibir un ingreso que era vital para poder subsistir en el futuro. Es súper consejo. Entonces lo ideal es invertir no solamente en un tipo de industria, porque pueden pasar cosas como pasó en la pandemia, ¿no? Si yo vivía de alquileres, probablemente mis ingresos iban a venir para abajo si solamente recibía fuentes de ingresos por ahí. Y aquellos que desean invertir en propiedades, por ejemplo, una parte de su patrimonio, una parte de sus ahorros quieren invertirlo en propiedades, ¿qué características crees que debería tener una propiedad al analizarla? Que sea una pequeña y que sea fácil de rentar, que sea una más grande, quizás que sean propiedades de negocio, qué tanta experiencia tienen ellos, cómo lo ves? Sí, dependiendo del lugar donde uno está queriendo realizar la inversión, puede tomar dos rumbos. Uno, una propiedad que la va a colocar en un Airbnb y que le va a dar una rentabilidad determinada por la rotación que tiene esa propiedad, o sea, por el porcentaje de renta y de movimiento que tenga. Y la otra es una propiedad que ya no es tan turística, que es más para vivir y que tenga determinadas condiciones para albergar a un promedio o número promedio de familia que quiera demandar de esas propiedades, ¿no? Donde el valor de la renta versus lo que te da la propiedad sea la adecuada. Entonces yo diría, si es un Airbnb, o sea, para temas más turísticos, tienes una propiedad bastante chica, bastante cómoda, que tengan las condiciones básicas, ¿ok? Y que pueda tener una alta rotación en personas rentándola. En el otro caso, una propiedad ya para renta, para vivienda, tiene que tener las condiciones adecuadas de lo que demandaría una familia promedio con un determinado valor justo en términos de renta, en términos de mantenimiento, en términos de otro tipo de pagos que tienen que hacer las personas cuando toman ese tipo de decisiones de qué alquilar o no alquilar la propiedad. ¿Existe algún porcentaje en el cual, si yo voy a comprar una propiedad de 100,000, por ejemplo, o sea, cuál tendría que ser el porcentaje que me tendría que estar rindiendo esta propiedad para que sea una opción atractiva? Yo lo llevaría, si siempre lo hago, todas las inversiones, cualquiera fueran estas, las llevo a una tasa de interés, ¿no? Implícita. ¿A qué me refiero con esto? Si en el caso de la hipoteca, o en el caso, perdón, de la renta, si yo compro la propiedad y sobre la compra voy a adicionarle gastos legales para tener la propiedad, adicionalmente gastos mensuales y mantenimientos, etcétera, etcétera. Y de ahí voy a obtener una determinada renta que va a ser deducida del impuesto que tengo que pagar sobre la misma renta, el 5% del impuesto a la renta, ¿ok? Ese retorno puro, ¿cuánto me da? Y ese retorno lo tengo que comparar contra las otras alternativas de inversión que me dan los depósitos a plazo, los bonos, las acciones o una combinación de estos productos. Si esta renta es mayor que las otras, claramente me estaré dirigiendo hacia la renta inmobiliaria. Pero si la renta es bastante menor a las otras, siendo una inversión mucho menos líquida, mucho más difícil de vender, entonces tenderé a irme hacia el otro tipo de instrumentos que tienden a ser mucho más rentables y líquidos a la vez. Perfecto. Entonces el consejo es, si yo voy a ahorrar y voy a invertir en una propiedad, hay que ver qué porcentaje voy a ganar finalmente al final del año, por ejemplo, con esa propiedad, o por ejemplo, 4%. Pero de pronto volteo y el banco A me da un 5% sin necesidad de tener tanto riesgo y esto que mencionas, ¿no? La liquidez. Es decir, si en algún momento hay una emergencia y necesito ese dinero, ¿qué tan rápido lo puedo obtener? Nos contabas que en una propiedad, claro, demora la venta de la casa, pero en cambio en un depósito probablemente con alguna penalidad puedo hacer un rescate o recuperar el dinero. Claro, exactamente. Ahora, hay personas que hacen inversiones en propiedades, no en Perú, pero en el extranjero, en donde ya sí hay un valor de apreciación de la propiedad a lo largo del año.
Eso hay que incorporárselo en el cálculo y determinar, comparado con las otras inversiones, si es más o menos rentable. Al final del día, el mensaje más claro que les quiero dejar es, hay que diversificar las inversiones. En la diversificación está la posibilidad de que podamos asegurar una renta con los diferentes tipos de escenarios que se puedan presentar en términos económicos en los próximos años. ¿Cuáles son las tres diversificaciones más atractivas a título personal? Así, si le preguntan a Juan Carlos, oye, ¿cuáles son las tres que tú colocarías tus ahorros? Mira, yo te diría un 30% en inversiones en temas inmobiliarios, un 30% en acciones, ¿ok? Y un 30-40% en bonos y depósitos. Ahora, dicho esto, va a depender del momento en el tiempo que tomas la decisión, como te decía, más joven, más sesgo hacia acciones, con más edad, pasando los 55, con más sesgo hacia una renta más segura, visible, y a nuestra edad, o sea, cuando la gente que tiene entre 40 y 50 años, una mixtura, un promedio diría de todas ellas. Ahora, un tema importante, por ejemplo, para las personas con mayor de 70 años, y que me ha resultado a mí como una experiencia muy importante a nivel familiar, es el hecho de poder monetizar, esto es vender la propiedad de una persona, de un familiar, generar la liquidez, realizar las inversiones que se requerían hacer y asegurarle una renta determinada por un periodo de tiempo en el futuro. Esto ha sido en promedio 14 años de una renta, ¿ok? Que están vigentes para esta persona y que si la esperanza de vida sobrepasa, el caso calculado son 90 años, la familia se encargará de los gastos de la persona. Si el plazo no llega a los 90 años, esta persona tiene esa renta segura que le permite tomar sus propias decisiones, viajar las veces que quiera, consumir o ir donde quiera. ¿Por qué? Porque es su propio patrimonio monetizado, o sea, hecho liquidez o hecho dinero, rentabilizado, que le permite tomar esas Pero decisiones. mantiene la propiedad. No, la vendió y lo que hace es alquila. Entonces, al vender la propiedad genera una suma importante de dinero, ¿ok? Y esa suma importante de dinero se distribuye en el tiempo, ¿ok? Con una tasa de interés que le va a generar ese dinero. Y ese dinero en el tiempo lo que va a pasar es que se va a consumir principal más intereses a lo largo del tiempo, de una suma X a cero en el tiempo. Por eso dije, en el caso de esa persona es hasta los 90 años. Entonces, pero que son cuotas mensuales de ingresos fijos a lo largo de todos estos años. Con lo cual la persona tiene la seguridad de, con la plata que recibe, paga las rentas, la renta de un alquiler, de una propiedad más pequeña, porque ya no tienes las necesidades de una casa tan grande. Los hijos se fueron, son personas, a veces la pareja se redujo muchísimo o quedó una sola de ellas, entonces el consumo es mucho menor, la reducción es mucho mayor, entonces pueden financiar sus necesidades básicas y sus necesidades superfluas, o sea, viajes, salidas, ropa, lo que quieran, ¿ok? Porque tienen este ingreso asegurado hasta lograr los 90. A la familia alrededor se les quita una carga, porque ya la familia no tiene que preocuparse del pariente, ¿no es cierto?, hasta que pasen los 90 años. Entonces, toda la familia puede, los hijos y sus esposos y sus esposas, pueden seguir viviendo tranquilamente porque la persona construyó en vida un patrimonio que está haciendo uso de él en la vejez. Y pasado ya los 90 años, bueno, los hijos pues tomarán esa responsabilidad en ese momento si la persona logra subsistir y pasar esa... ¿Y quién administra esos desembolsos mensuales? Esos desembolsos, mira, si es un familiar lo puede hacer.
El tema es dónde los invierte. Entonces, para invertirlos, lo aconsejable es siempre acercarse a algún asesor certificado de inversiones que tengan la suficiente, el respaldo internacional por diferentes organismos internacionales que pueda armarle un portafolio adecuado en función de esa edad y en función de la adversión o no al riesgo que tiene para generarle esas rentas. Y explicarle a la familia y a esa persona lo que deberían esperar del mismo. Pero mi mejor consejo, conociendo muchas cosas que han pasado en Lima hace muy poco, es siempre se tienen que acercar a aquellas instituciones que tienen un respaldo que están de alguna manera autorizadas o permitidas de trabajar como instituciones de asesoramiento financiero, pero que están permitidas por los organismos oficiales. ¿A qué me refiero? A una sociedad de mercado de valores, en el caso de Perú, o a la SEC, en el caso americano, que es la misma sociedad de valores americana, y hay otros organismos que supervisan a estas instituciones que asesoran a las personas. A ellas me refiero cuando digo las personas se tienen que acercar a este tipo de instituciones, totalmente acreditadas y 100% responsables, ¿no? Solo para cerrar ahí, ¿cómo se asegura también para que no se quede sin soga y sin cabra? Porque se ven demasiadas cosas en la vida, lamentablemente no siempre es como uno espera, pero ¿cómo se asegura de que al haberse deshecho de la propiedad y al haberlo vendido, y cuáles son los candados para que esta persona efectivamente reciba hasta los 90 años o que haya una inversión adecuada de sus fondos y no vaya a ser que algún familiar los invierta de una manera no adecuada y al final se queda sin casa y sin liquidez? Por eso digo, lo mejor es acercarse a una institución que pueda armar un portafolio, que pueda reportar al grupo familiar los avances de las inversiones, las rentas que están generando y cómo se va desenvolviendo ese patrimonio en el tiempo, ¿no? Creo que esa es la mejor forma. Pero hay que acercarse, vuelvo a repetir, a aquellas instituciones que están 100% acreditadas y supervisadas por entes reguladores locales e internacionales. Hay muchas empresas que han salido en Lima y salen en el mundo entero que no tienen este grado de supervisión y que al final pueden estar ofreciendo cosas que no son Ujú. correctas. ¿La SBS supervisa a ellos? En una forma, pero la SBS todavía, la SBS lo que supervisa es a la banca. La banca está muy bien regulada por la SBS, pero la SBS no supervisa, por ejemplo, a las casas de bolsa. Las casas de bolsa están supervisadas por la SMB, que es la Sociedad de Mercado de Valores. Pero la Sociedad de Mercado de Valores tampoco supervisa, me parece, y no podría asegurarlo, directamente a los fondos mutuos, por ejemplo, o a aquellas instituciones, estos fondos fideicomisos que ofrecen determinada renta, por ejemplo, ofreciendo determinados productos estructurados, compras de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, que después las meten en un fideicomiso esperando generar una renta y les ofrece una tasa de interés a los inversores, pero que al final ese instrumento, esa autorización y esas cosas no son totalmente, todavía no son totalmente transparentes al público. Sabes, en Argentina vimos un caso muy interesante de nuda propiedad, se llama nuda prop, y es muy similar a una hipoteca inversa. ¿Cómo funciona? La persona de, pongamos, 80 años, vive en una casa muy grande, pero tiene la refrigeradora vacía, no le alcanza en los ingresos, pero no quiere moverse de su casa, ¿no? Porque un insight muy fuerte en las personas mientras van creciendo es, no, de mi casa no me muevan, ¿no? Porque ya es un ambiente que se sienten cómodos. Entonces, ¿esto cómo funciona? Ellos venden la casa por adelantado y el día que fallece la persona, eh, ya el comprador entra a la casa. Por ejemplo, si la casa vale $200,000, alguien la compra hoy a 120,000
Esa es un poco la ventaja que tiene quien compra ese sistema, pero con el uso y usufructo sigue siendo del propietario. Entonces gozan de su casa, les da ingresos que no tenían antes, en vez de vivir así apagándose en una casa que luego no les prospera ningún ingreso, recién un ingreso, viajan, tienen enfermera, la refrillena, o sea, la pasan mucho mejor y al final es para alguien la casa, ¿no? Y ese viene el tema de, Sí, 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 no. Y como tú dices, es claramente una hipoteca inversa. El problema ahí siempre es que alguien que quiera invertir en este tipo de compra de la hipoteca o de la casa, esperando que la persona en algún punto de su vida cierre su ciclo, pueden pasar muchísimos años. Entonces, el nivel de descuento, el castigo que se le hace sobre la casa es sumamente fuerte. Y por lo tanto, lo que le queda al propietario, sí, o sea, es mejor de lo que estaba antes, pero es mucho menor de lo que recibiría si es que, y acá es otro mecanismo, consigue a un inversor que esté dispuesto a comprarle la casa, ¿ok? Y rentársela a la misma persona inmediatamente. De esta manera la persona no se va de su propiedad, sigue teniendo, pero ahora sí con los recursos que obtiene, le paga una tasa de interés, o sea, los fondos que ha recibido, ¿ok? Le paga una tasa de interés por la renta de la casa y eso para el inversionista va a ser suficiente hasta que la persona fallezca, ¿no? perfecto. Ahora, moviéndonos un poco de tema, ¿cómo puede calcular una persona, oye, cuánto debería de empezar a ahorrar yo mensualmente? Si tiene 40, 50, 60, ¿qué fórmula práctica ves y simple como para que ellos puedan tener un aproximado? Bueno, hay diferentes mecanismos, ¿no? Lo primero que hay que determinar es, eh, luego de sacar todo lo que es eh, vivienda y alimentación, qué porcentaje te queda como restante y cuánto puedes partir en lo que es una necesidad directa y lo que es ocio. Y en lo que es ocio, una porción de eso meterlo a inversiones. Lo que nunca uno debe de hacer es, por fomentar el ocio, a lo que me refiero con el tema de ocio es fomentar, por ejemplo, salidas de viaje, compras de automóviles de lujo, con deuda, compras de casas exorbitantes con deuda, no logre armar un patrimonio. Si más bien, en vez de utilizar todo eso que es usufructo presente, separa una parte y lo comienza a invertir, claramente ese nivel de inversión le va a generar una renta que a la postre va a ser muchísimo mayor de lo que, y le va a generar muchísimo mayores beneficios de lo que le está generando en el presente la deuda y los bienes adquiridos con esa deuda. Entonces, lo que yo diría es, conociendo cada presupuesto de cada persona, una persona conoce claramente su presupuesto, de la parte de ocio que tiene estimada para viajes, para ropa, para deporte, para una serie de cosas, separa una porción y comienza a invertir esa porción. Al principio de su vida, en gran parte en lo que es equity, acciones, o productos estructurados de acciones. Hay las ETF, que son Exchange Traded Funds, es inversiones en índices, ¿okay? Que comienza a invertir en este tipo de instrumentos para que le genere una renta en el futuro. Y conforme va pasando su vida, comienza a invertir más, o sea, ir un poco de equity y comienza a meterse más en renta fija. Pero armar un portafolio que a la postre le genere un ingreso, no un gasto. Lo que queremos es evitar que por 30 años se esté pagando la casa o por 5 años se esté pagando el automóvil de lujo, que pierde valor y se hace cero en el caso del automóvil, y que en la casa uno no sabe. Acá lo que está generando es una renta, ¿no? O sea, está generando renta o incremento de capital en la medida que invierte en acciones, ¿no? Esa es mi mejor recomendación. Y finalmente, Juan Carlos, a nivel de porcentaje de los ingresos que una persona recibe, ¿qué porcentaje recomendarías tú que sea planificado para ahorro para mi jubilación, para mi retiro? Yo diría, sería óptimo el 10%, por lo menos para empezar, el 10% de tus ingresos.
uno debería tener esa disciplina para poder hacerlo. Si puede hacerlo, puede incrementar ese monto en buena hora, pero por lo menos un 10% de tus ingresos. Mejor que sobre que falte a futuro. Así Perfecto, es. Juan Carlos. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista con un ping-pong de preguntas que tenemos siempre para nuestros invitados para conocerlos un poco más. Son preguntas cortas para respuestas cortas. Y esto nos va a permitir conocer un poco más a quien nos ha acompañado en esta charla, que desde ya les hacemos el disclaimer, siempre todas esas son sugerencias, hay que conversarlo con un especialista y pueden tomar esto como para que pueda empezar la curiosidad y la iniciativa e ir pensando en nuestros ahorros. Juan Carlos, un libro que te guste, que te encante. Me gusta mucho el leer sobre revistas, The Economist. Me gusta mucho sobre libros de suspenso. eh, Ese tipo de libros. Vargas Llosa me encanta. Genial. Mario Vargas Llosa me fascina. Genial. Un referente o speaker que te motive, que te guste escuchar. Gareca. Eso. Me parece un tipo Pensá. que uno puede, exacto, uno puede traducir y llevar su pensamiento, su línea de pensamiento hacia cualquier tipo de acción en tu vida misma. Yo también me gusta mucho escucharlo. ¿Qué fue lo último que aprendiste que te motivó a seguir capacitándote? Eh, Creo que las personas no deben dejar de capacitarse. El mundo es cambiante y una persona tiene que adaptarse rápidamente al cambio. Más con la inteligencia artificial, uno tiene que ser muy, muy veloz en esos temas. Y por lo tanto, lo que nos diferencia del resto de personas es nuestra capacidad de aprendizaje y la experiencia que podemos volcar sobre ese aprendizaje. Genial. ¿Qué autoconsejo le darías a Juan Carlos de hace 10 años? Que hubiera invertido mucho más, hubiera puesto más del 10% en ese ahorro para generar mayores rentas. Muy bien. ¿Qué actividad o hobby te permite desconectarte del estrés o el trabajo? Dos, el tenis por la parte de deporte y la cocina por la parte culinaria. Qué buen hobby. Justo hablando de cocina, ¿cuál es tu plato peruano favorito? El lomo saltado, Somos dos, ¿ah? Ese también de cajón. Mi plato peruano favorito. buenísimo. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta ahora? Lo más importante es la familia y vivimos, trabajamos y nos esforzamos por la familia. Damos todo por ellos y estamos dispuestos a todo por ellos. Y finalmente, si pudieras adquirir un superpoder por un día, ¿cuál sería y por qué? El poder de dar felicidad a la gente. Buenísimo. Y espero que todos hayan sido muy felices y con mucha curiosidad hayan escuchado este episodio. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte. Espero que la hayas pasado bien. Ok, muchísimas gracias, Jan. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, nos pueden regalar un like y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Fundación Romero, Campus Romero, y nos pueden seguir en las becas en becas.gruporomero.pe. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, gracias.